pocas veces me emociono cuando entrevisto a alguien, te lo juro, pero creo que eres una institución dentro del rock. Además, eres argentino, mis rockeros preferidos, mis bandas preferidas, todas son argentinas. Y lo que Qué me bueno. sorprende de ti es que tengas tantos años haciendo lo mismo y que hayas sido tan fiel al estilo de rock que bueno, que empezaste a hacer con un grupo de gente, porque eres un pionero. Bueno, me halaga muchísimo todo lo que me dices. Yo todavía no termino de aterrizar nunca el tema este de los reconocimientos, ¿no? Y lo que pasa es que yo soy como una maquinita. He ido trabajando siempre para adelante. Me tomé el valor de alguna vez de dejando un país donde tenía toda una infraestructura de éxito y de logros, con 3 álbumes muy exitosos. El segundo fue un álbum que ganó un premio en Puerto Rico, me acuerdo, y que eso me abrió una puerta que no esperaba. Eh, Me acuerdo, era Carmen Mirabal, era la que organizó en aquel tiempo una chavita jovencita, ¿no? Muy, muy audaz ella, y convocó a todas las compañías latinoamericanas. ¿A qué voy con todo esto? Que eso me abrió una puerta importantísima para que yo no dejara de ser una especie de nómade, ¿no? De la música, buscar a dónde poder realizar mis cosas y dónde poder realizarme yo en la mejor manera posible, ¿no? Y cuando hablas de mantener un perfil, un estilo, precisamente paré de cantar 6 años cuando me radiqué en Puerto Rico y fue mi campo de prueba, porque me convocó en aquel tiempo Paquito Cordero, me dice, cuando gané el festival se acercó a mí y me dijo, ¿no te animarías a venirte a Puerto Rico para escribir para artistas míos? Y tenía en la carpeta a Nidia, a Ednita, a Chucho, hasta Cho Feliciano estaba ahí. Le digo, bueno, con Cho no había necesidad porque Cho era un gran autor además y él hacía otra cosa completamente distinta. Yo venía de cantar baladas en la Argentina. Pero sí me animé y fue una audacia porque yo sabía lo que podía dar o podía crecer o aprender, ¿no? Y para mí fue un aprendizaje precioso. Y a partir de ahí, bueno, me entusiasmó la producción. Dejé de cantar 6 años. Que no cualquiera se anima a esas cosas, pero nunca las medí. El tema es ese, no soy de los que se programan y dicen, bueno, este año voy a lograr esto, el próximo esto, no, simplemente lo mío era satisfacer mi instinto de querer hacer música y de buscar un perfil. Y cuando lo definí y lo encontré, y fíjate que mencionaste el rock argentino. Yo como provinciano, de alguna manera, a los provincianos que hicieron rock en la Argentina les costó mucho entrar dentro de ese circuito tan cerrado que tenían los porteños, a donde estaba creciendo desde la época acústica, Almendra, estaba creciendo Charly García con Nito Mestre, Fito, en fin, Lerner, todos muy urbanos, mi respeto, porque tenían un lenguaje único en Hispanoamérica. De hecho, ni España, que es ya pareciera de que es la más cercana en materia literaria, ¿no? A, a- a elementos de líricas muy desarrolladas, muy sabrosas, muy puristas, nunca le llegaron al perfil ese que lograron los argentinos, los urbanos argentinos escribiendo el rock argentino. Pero en ese tiempo yo pegué en la Argentina sin ser parte de eso, pero me hice amigo de todos ellos. Y, y cuando me fui y aprendí a producir, que mi aprendizaje fue en Nueva York, viajando desde Puerto Rico a Nueva York, y el producto que sí me dio unos resultados preciosos fue el de Nita, porque sí le grabé a Nidia, hice un medio álbum para Charitín que al final nunca se aprobó. Y lo que pasa es que faltaba No la te puedo magia de creer. los artistas. ¿Cómo? A mí me dicen, no, que L'Ariano le va a producir un disco a Charitín y yo probablemente, o sea, probablemente diga que tenemos que buscar bien esa información, que estoy segura que puede que no sea así. A eso me refiero. Tú, o sea, imagínate, vivir en Puerto Rico. Además algo pasa, me parece a mí que pasa con Argentina. En ese momento que pasaba eso en Argentina y creo que a la misma vez en México con el rock, por lo menos en mi país, yo soy de Venezuela, pasaban otras cosas con la música. Venezuela llegó Así otro es, tipo de música, muy así importante es. al mismo tiempo que estabas tú, pero era más tropical, era más del Caribe.
¿Por qué tú crees que sucedió esto siendo, bueno, Latinoamérica tan unida? ¿Por qué crees que aún vemos, a lo mejor en cualquier evento que sea, no sé, los premios que son televisados, siempre vemos como que pueden estar las dos cosas? Puede estar, ahorita lo vimos con el Grammy, puede estar Fito Páez, podemos tener lo urbano nuevo, juvenil que se hace, y podemos tener a un Gilberto Santa Rosa, por ejemplo. ¿Por qué Latinoamérica crees tú que en Latinoamérica pasaron cosas distintas al mismo tiempo con un alto nivel musical? Porque yo creo que cada país tenía un perfil propio de música. Cuando entras al Arco del Caribe, evidentemente no podíamos obviar saber que un ícono era un Johnny Ventura, y de pronto en República Dominicana se daban los que cultivaban toda la onda caribeña. En Puerto Rico tenía un puente impresionante con Nueva York, a donde realmente lo que se oía era, yo me acuerdo este comentario que siempre hacía Lisette, sobre todo cuando el marido decide tomar yo estaba en Puerto Rico en ese tiempo, tomar la iniciativa de Guapa TV, que le dice, a ver, déjate de cantar rock, Chirino, vamos a hacer salsa, y va con la novedad. Estábamos en una cena precisamente, y Lisette le dice, tú no eres cocolo, tú eres rockero, ¿cómo vas a hacer salsa? Cabrón, le dicen así, y le digo, pues déjalo que se exprese, porque el cabo él es cubano y lo trae en la sangre. Pero claro, era un cubano refinado, que por eso le gustaban los Beatles y cantaba en inglés y todo lo demás, porque yo lo vi en Miami cuando yo me mudo de Puerto Rico después de casi 5 años y me instalo en Miami. Miami era un páramo, no había nada. Miami no existía. Miami era un reducto de viejitos judíos del norte de Nueva York que iban a tomar sol y bajo las sombrillas y morirse ahí, en el calorcito, ¿no? Pero en las fiestas de los latinos, de los cubanos, Willy era el ídolo, porque él en las fiestas de 15 y en las presentaciones en sociedad de la nueva generación cubana, ahí estaba, ¿no? ¿A qué me refiero con todo esto? Y contestando tu pregunta, Venezuela tenía un perfil muy grande. Y sí, había dos tendencias. Lo tropical, que es parte natural de la sangre del caribeño, y por otro lado los baladistas, ¿no? Porque había el inicio de baladistas, ¿no? Y a mí me tocó trabajar con un par de ellos, y bueno, y todavía ahí anda Montaner, ¿no? Dando vuelta por todos lados, y es una super voz, ¿no? El tío. En Puerto Rico había una tendencia más bien de volcarse o a lo caribeño, o artistas como Etnita, como Nidia, tenían que cantar cosas en inglés, porque eran más bien de tendencia pop, pero el medio los obligaba a hacer plena, bomba, salsa y qué sé yo. Y cuando yo descubro eso, encontré posiblemente en una de las artistas, que fue Anita, el perfil para que ella se convirtiera casi en una puertorriqueña de corte itálico. Pues yo veía que tenía esa voz que pues la podía desgarrar, un rango vocal muy grande, la había visto cantar en 3 idiomas, la acompañé 2 temporadas a cantar en el Sporting Club de Mónaco, porque la vio precisamente el PR del príncipe, y la contrató, y viajamos 2 años consecutivos, y yo veía que ella cantaba en 3, 4 idiomas, podía bailar como lo hacían las grandes estrellas americanas. Entonces dije, aquí hay que desarrollar un perfil diferente, ¿no? Para mí fue un choque cultural llegar a Puerto Rico, y mientras yo me sentaba y me ponía a pensar cómo construir baladas para Etnita, yo escuchaba salsa todo el tiempo, escuchaba merengue, y para mí lo más tropical que yo había oído en mi vida era lo que venía de Brasil, era el bossa nova. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que tum, chiquitaca, tucu, 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 taco, tum, y le pongan canciones de amor encima de eso? Era como incongruente para mí. Después lo entendí, después lo asimilé, y después me gustó, y me hice amigo de un montón de salseros, de hecho, y los disfrutaba muchísimo. No bailando, porque yo nací con 2 pies izquierdos, y no sé bailar, no sé bailar, punto. Pero sí envidiaba profundamente esa sangre que traían todos para moverse, y ahí se veía la influencia afroantillana, pero clavada, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo mío, encontré en esta artista el potencial para yo darme el gusto de poder crear una dimensión nueva para un artista que, cuando yo la veía cantar en la isla, que trabajaba todo el tiempo, ella se veía obligada a cantar plena, bomba, temporal, temporal, allá viene el temporal. Yo decía, tú das más que eso, y no es que esto no sea malo, que no sea, que sea poco, no,
pero tú das para dimensiones internacionales, que esa era la idea que yo traía. Y escapándome un poco de lo que yo no había podido hacer en Buenos Aires, porque yo en Buenos Aires era un baladista de corte juglaresco, más bien, ¿no? Algunos me confundían hasta con español, porque yo vengo del norte y arrastro las R's. No, no digo Roberto, ¿no? Como los porteños, sino Roberto. Me comía las S. Me dice, ¿de qué parte de España eres? No, yo soy salteño, dijo, yo vengo del norte, de donde se canta folclore argentino, ¿no? En fin, te hago toda esta gama de impresiones porque es interesante y ver cómo yo culturalmente me convertí en una esponja. Empecé a asimilar todo lo que sentía y todo lo que vivía. Nunca me metí en lo tropical porque no está en mi sangre. Sí admiré mucho las cosas que se hacen bien hechas en tropical. En aquel tiempo conocí a Rubén Blades, que acaba de lanzar su primer proyecto con los Seis del Solar, y dije, wow, esto ya viene con una onda urbana tropical que no existía. Creo que ese fue el primero de los urbanos salidos del arco del Caribe, ¿no? Porque es panameño. Y yo ya había tenido la suerte de ir cantando. Pero me confundo un poco. Disculpa que te interrumpa, Lorena, pero ya que te tengo aquí para que me confundo un poco cuando me dices el rock urbano en Argentina y lo tropical urbano. ¿Cuál es el no urbano en esa época específicamente? Dime un artista que sea tropical urbano y uno que no lo sea, por ejemplo, para poderlo entender. Bueno, tropical urbano, eso se me acaba de ocurrir porque veo que Claro, para ti es un las, poco más que viene de ahí, de la calle, me imagino. claro, las líricas de un Blades Ok, hablaban de un rincón de alguna ciudad, él viene de Nueva York, aunque es panameño, él era neoyorquino, ok. y hablaba del Pedro Navaja, del tipo el malandrín de la gran ciudad, ¿no? En cambio, los tropicales de Puerto Rico cantaban otra cosa, ¿no? Ya te digo, Pernita también lo cantaba. Y de pronto me decía, voy a cantar algo muy de Puerto Rico. Temporal, temporal, allá viene el temporal. ¿Qué será de Puerto Rico cuando venga el... Yo decía, bueno, claro, estaba más dedicada a la cuestión geográfica, la lírica puertorriqueña, ¿no? O al amor, pero para mí producía un choque. No le puedes cantar al amor con esas dinámicas. Para mí el amor tenía que estar enmarcado dentro de una balada, de tonos menores. Claro, ese era mi aprendizaje musical, ¿no? Eh, y ahí aprendí a diferenciar. Después había tipos que fusionaron ambas cosas y que escribieron muy bien. Ojo, todos ellos influenciados por el bolero tropical, porque de ahí empieza la cosa. Cuando se van a Nueva York, se pegan con el jazz neoyorquino y con la onda media rough que tiene Nueva York en términos generales, ¿no? Porque es rough. Yo te digo, pues yo lo comparé, yo grabé en Nueva York, ya cuando grabé lo mío, grabé en Nueva York, y si oyes el primer álbum mío, era un álbum duro, a donde yo me llevé uno de los mejores guitarristas que había de grabación en Nueva York, y el tipo apareció con un amplificador todo desgastado, viejo, una guitarra toda descascarada, pero tocaba maravilloso, había tocado con Lennon, había tocado con toda esa gente. Pero cuando me mudo a Los Ángeles, ¿Puedes decirme quién era? encuentro el fashion de Los Ángeles. De pronto convoco a un guitarrista en Los Ángeles y me llega con una camioneta llena de equipos, de columnas y de efectos y me pone 10 guitarras custom made a su nombre de las diferentes marcas del mundo. Me dice, ¿qué vamos a tocar para saber qué guitarra usar? ¿No? Y yo decía, wow, aquí entramos a Hollywood ya, ¿no? Es como si compararas, y es un desafío que te hago. Oye un producto de Mariah Carey, que vendría a ser el sonido más depurado de Nueva York, no es rough, es depurado, pero si lo comparas con Celine Dion es el vapor, ¿no? Hollywood, ¿ok? David Foster de productor. Entonces tú dices, wow, esto es como música de películas, ¿no? Eh, Algunos prefieren lo de Nueva York porque dicen es más auténtico, es más crudo. Bueno, son fashions, son colores naturales. Por algo en Nueva York cantaba Hall & Oates y por algo los Beach Boys cantaban en California, eran completamente diferentes, ¿no? Entonces, eso te da la pauta de los estilos y eso es un poco una respuesta a lo que tú me preguntas. Cada lugar tiene una personalidad. Venezuela tenía una personalidad muy definida de música. Les gustaba mucho el merengue, mucho. Asimilaban la salsa, pero la salsa no era tanto de ellas como era de los puertorriqueños, ¿no? Puerto Rico era salsa, ¿no?
y tomaban el merengue con cierto cuidado, porque el merengue más bien era o venezolano o era dominicano, ¿no? Y ya sabes cómo se miraban en el Caribe, no ustedes, no los venezolanos, los isleños. Los cubanos Ujú. miraron de reojo para abajo a los puertorriqueños, y los puertorriqueños miraron de abajo para abajo a los dominicanos, ¿no? Y si analizas la historia de Nueva York, ha sido un poco así. Los grupos migratorios han ido creciendo por pedazos, ¿no? El puertorriqueño, cuando se independizó y dejó de ser el que hacía los trabajos sucios en Nueva York, le dejó una puerta abierta a los que les tocaba, que fueron los dominicanos. Y ya los puertorriqueños tenían sus negocios de bacalaitos y de frituras en las esquinas, ponían un restaurante, o los veías en los elevadores ya llevando con uniforme a los americanos a diferentes pisos, ¿no? Yo creo que ha sido una evolución así, que la música tiene mucho que ver con eso. Pero bueno, ya nos hemos desviado, hemos hecho un análisis No, no, sociológico no, de la pero música me gusta caribeña. porque vas al punto de por qué, de mi pregunta, de por qué siendo países tan cercanos, llegaron a pasar cosas tan distintas al mismo tiempo y todo para mí en esa época estaba como al mismo, en la misma calidad musical, O al debía de mismo estar, nivel. claro, sí. O sea, Pero ojo, en en, términos de la música universal, ellos asimilaban los grandes baladistas, por supuesto. Ahí andaba el Julio Iglesias, ya sabes que no quedó un rincón del planeta sin que él quisiera cantar, y lo hizo, y fue un aprendizaje para todos, porque nos mostró que no hay mejor cosa que el trabajo en la música para tú llevar tu propuesta a cada rincón que vayas, ¿no? ¿crees Pero que hay que eso ir. tiene mucho que ver con la honestidad en el trabajo de un músico? O sea, eres tan fiel a tu rock, a tu manera de hacerlo para ti, cuando no le produces a otra persona, o sea, tiene un poco que ver con eso, que a lo mejor dices, no, no, no quiero quizás intentar esto o no quiero meterme con esto, con la salsa, porque bueno, también te rodeas de los mejores en eso. A lo mejor piensas, yo no lo haría como lo haría Rubén Blades, porque yo voy a intentar ir Claro, para allá. claro. Mira, te voy a contar dos procesos míos. Eh, Cuando yo me integro a Puerto Rico y me ponen sobre la mesa Paquito Cordero, que era el productor número uno de la isla y el representante de todos estos artistas, él manejaba lo de Telemundo de Puerto Rico, que era, no es la cadena Telemundo de ahora, sino era el primer Telemundo que hubo, que ellos transmitían directamente desde el Canal 2 de Puerto Rico a Nueva York todos los días. Y sus artistas tenían un programa a la noche. Nita tenía el show de Nita Nazario, Nidia tenía el show de Nidia Caro. Después estaba el show muy famoso donde lo dirigía, donde ahí cantaba Chucho Avellanet y bueno, en fin. Eh, Cuando yo me encuentro con el proyecto, digo, primero la volqué a Nita hacia un área italiana, que era lo que más influencia yo traía, porque yo toda mi vida escuché música italiana, me parece una maravilla. Me parece que los italianos nos llevan un tramo en cuanto a la conformación armónica de la construcción musical. Ellos a veces hacen canciones y a veces hacen obras, lo cual a mí me despertaba. Yo desde el punto de vista musical decía, wow, hay canciones que no son canciones. Bajo el parámetro normal de un director artístico de una radio, por eso no pegaron tantas cosas italianos en América, porque siempre te decían, no, la canción tiene que durar 3 minutos 15, y porque vienen los comerciales, a ver, y porque además había payola y todo lo demás. Pero los italianos a veces construyen canciones de 6 7 minutos con diferentes movimientos, diferentes dinámicas. Yo decía, wow. Y yo venía con esa influencia, la metí en Nita, le cambié completamente su perfil como persona, y como que ese fuera mi desafío, y ella se prestó. No es que yo se la cambié, si el artista no quiere, no se puede lograr eso. Nidia, de hecho, no aportó nada de eso en ese sentido. Ella quería ser Nidia Caro, la de los tules, la de la sombrilla blanca y de pasear por la avenida Ashford y qué sé yo, ¿no? Entonces, y había que darle baladitas muy suaves porque su rango vocal tampoco era muy grande, ¿no? Eso desde el punto de vista de producción, ¿no? Y Anita respondió. Y grabamos cosas de un personaje que yo les hice las letras y me dieron las autorizaciones en Italia, de un personaje único que acaban de sacar una película de la vida de ella, Mia Martini. Grabé obras hermosas, eran obras, no eran canciones. Minueto, Un amor más. Es más, me gustaría que las googlees y las veas por ahí. Vas a ver qué hermosas canciones, con diferentes movimientos. Cambia completamente la estructura de la canción, pero relata unas historias de amor, eh, preciosas, preciosas.
me censuraron, mucha gente, ese proyecto empezó a funcionar en Latinoamérica y en Puerto Rico mucha gente decía, le estás cambiando la vida a la Nazario. No, se le está abriendo una puerta universal de gustos musicales. Y ella da para eso, porque yo la vi cantar canciones de Streisand a ella, de Barbra Streisand, y las hacía preciosas. De hecho, la hice cantar una canción que para mí era la primera canción de estructura norteamericana que yo hacía, de balada americana, que fue que la grabamos en español y en inglés. Cadenas de Fuego, que la cantó en Venezuela precisamente, en el OTI, y yo representaba a Puerto Rico como escritor, pero claro, la tenía que poner como firmante, por lo menos aparentemente a Edita, para que se sepa que había un puertorriqueño involucrado, ¿no? En ese festival yo creo que nos robaron el festival, porque era la mejor canción. Vino uno de los mejores directores del mundo a dirigir la orquesta en Caracas, pero el presidente en ese momento se sacó de la manga, esto tiene que ser un festival dedicado a la niñez. Bueno. Entonces salió primero, bueno, primero ganó la que supuestamente era la mejor canción, que era una de Daniel Río Lobos, pero era de Chico Novarro la canción. Un gran autor que yo quiero mucho y respeto mucho y todavía está activo, Chico. Chico tiene una tonelada, para mí Chico es del nivel de un manzanero, por decirte algo. Y después quedamos nosotros en segundo lugar y tercero quedó Venezuela con una canción de niños, ¿no? Pero me quedé con la sangre en el ¿Y ojo y al año siguiente me dice Paquito, ya ganó la Argentina y va a ser en Argentina el OTI. Digo, wow. Ok, yo en ese tiempo estaba muy pegado a Jorge Calandrelli, que es un gran músico, uno de los grandes genios que ha dado la última generación esta de genios, donde está Lalo Schifrin, David Foster, y está Jorge Calandrelli, Héctor Estrata, que me fue a dirigir la orquesta en Venezuela, que Héctor fue el arreglista y director de muchos años de Barbra Streisand, eh, y Jorge no pudo acompañarme a Venezuela en ese momento porque estaba procesando su residencia en Estados Unidos, pero al año siguiente, cuando fue en Argentina, ya pudo. Y lo chistoso fue que llegamos al Teatro San Martín, yo con una canción escrita para Rafael José. El negrito cantaba precioso, cantaba una voz potentísima, pero era muy miedoso, cuando se encontró con ese teatro y en un OTI donde venía gente de toda América, de Hispanoamérica, lo tuve que adoctrinar, porque esos fueron aprendizajes como productor, porque me decía, es que tengo miedo de olvidarme la letra. A ver. Ya de entrada se murieron de risa todos los músicos porque nos vieron aparecer con Calandrelli y dijeron, los porteños, ¿qué hacen aquí? ¿No? ¿Ustedes de dónde vienen? Venimos representando a Puerto Rico en la Argentina. Y habíamos emigrado hacía 2 años atrás, nosotros 3 años. Total, la canción era Contigo, Mujer, que me gustaría que por ahí hasta la busques porque es una canción sasa que después yo la transformé, le hice la letra para mujer y Ennita la grabó y es una belleza de interpretación la que hace. Yo soy la mujer, se llama la canción, para femenina, ¿no? Y donde me di el gusto, además de crear en esa canción, no una canción, una obra, porque le meto un intermeso clásico en el medio, que dura como 1 minuto y medio, al mejor estilo de lo que alguna vez hizo Eric Carmen con All by Myself, que la gente por lo general no conoce la versión completa, y la versión completa está basada en una obra clásica, en un concierto clásico, ¿okay? Donde él se echa como 3 minutos de piano, en fin. Y el negrito, bueno, le digo, te voy a dejar una silla. Tú estás cantando una canción que dice, estás ahí sentada sin poder hablar. Estaban tratando de recuperar y rescatar el amor, ¿no? Esa era la idea. Le vas a cantar a esa silla vacía que yo voy a pedir a toda la producción que te dejen una silla vacía ahí en la primera fila. Y olvídate de la gente, por favor, olvídate de la gente. Y en el ensayo dije, a esta silla la marqué con una X, ahí le cantas. Estás solo cantando en el baño de tu casa, viejo, y mirando esa silla. Y le vas a cantar a esa mujer que quieres recuperar. Y bueno, Rafa se echó toda la voz que tiene y ganamos el festival. Gané el festival como compositor, porque el festival era de canciones, no era un festival de cantantes. Siempre quedaron muy relumbrantes los cantantes, pero en realidad el Festivalote era un festival de canciones. Ganó mi canción y Rafael la cantó precioso, ¿no? Chistoso, porque gané la canción para Puerto Rico, gané el OTI para Puerto Rico, siendo yo argentino, habiendo emigrado 2 años antes, ¿no? Pero ¿Pero bueno, esto fue en la edición de Venezuela o después ya en Argentina?
Después, la edición de Venezuela, Etnita con la canción esta Cadenas de Fuego, Quedó que es una tercera. belleza de canción, y que después la grabamos en inglés, You're All I Have. Preciosa la interpretación que hizo. Era una canción para la Streisand, de verdad. Bellísima, es una súper balada. Y después el año siguiente participé de nuevo. Paquito me dice, tienes que seguir escribiendo, por favor, para el OTI, porque ya sembramos una imagen muy fuerte de Puerto Rico. Y bueno, y ahí fue donde ganamos el festival para Puerto Rico. O sea que Puerto Entonces, Rico me debe un par de cosas a mí. desde que estoy hablando contigo, dije, bueno, en algún momento me va a mostrar su ego de músico, que todos lo tienen, aunque sea chiquitico. Y creo que está aquí en que, o sea, ¿fue porque te invitaron a que lo hicieras para la siguiente edición o fue porque tú dijiste, me lo quiero ganar porque cambiaron Las los dos otros cosas, las años dos y me lo cosas, pudiste haber ganado? las dos cosas. Si tú oyes todo, salvando las características de la canción que ganó, que fue una de Chico Novarro, y yo a Chico mi respeto, porque es un autorazo que ya lleva más de 50 años componiendo. eh, Te podría mencionar 20 títulos gigantes que los han grabado en tropical, en bolero, en balada. Es un gran autor, Chico Novarro, un gran autor. Y como intérprete sigue activo. Es un tipo de 90 y pico de años que está activo, parece Tony Bennett. El tipo sigue trabajando, está muy bien. Salvo esa canción, yo te diría que la otra mejor canción del festival era la que cantó Ernita. Definitivamente era una canción de dimensiones internacionales, porque ese era mi cometido con ella. Ese era mi cometido, convertirla en una estrella internacional, y ya había empezado a sonar hasta en Argentina. Y yo me encargué de hacer tours de promoción por toda América, ¿no? Y claro, cuando me preguntas qué es lo que más... Las dos cosas. Era un desafío para mí, porque no puede ser que me bochen una canción que era tan buena, y lo voy a demostrar con otro estilo, con otro cantante el año que viene, ¿no? Y porque además Paquito me dijo, Laureano, es la primera vez desde aquel festival de Viña, de aquel festival OTI que ganó Nidia, hoy canto solamente por cantar, sí, todo ok, pero no tenía la dimensión de canción que había presentado Anita, ni la que yo quería presentar en Buenos Aires, ¿no? Ya era un desafío Buenos Aires, yo no podía ir y salir tercero en Buenos Aires. Era, era como, era como la devolución, ¿no? Me fui de aquí porque aquí ya no podíamos trabajar por los militares y todo lo demás, y acepté la propuesta de Puerto Rico, pero vuelvo y me gano el Festival OTI aquí en mi tierra. Pero para Puerto Rico, no para Buenos Aires. O sea, Pero bueno, tú volvamos a estás, lo nuestro. tú eres que como productor eres increíble. O sea, lo estás consciente, claro, pero no, no está mal decirlo. Es lo que te digo. O sea, creo que todo el mundo, todos tenemos nuestro ego y conocemos, es parte de ser un buen profesional, conocer tus debilidades, conocer cuáles son tus puntos fuertes. Si tuvieses que escoger, si tuviese que decir, te tienes que quedarte con dos o sea, te vas a morir, te tienes que quedar con o con tu carrera como músico tú, interpretando tú, o con tu carrera como productor, que es muy fructífera, ambas, pero me llama mucho la atención la versatilidad que has tenido como productor. Lo que pasa es que las dos cosas están casadas. Y yo todo el trabajo que hice de producción, que me pareció fascinante, porque es como un sastre. De pronto te ponen, te ponen a ti y dicen, le tienes que hacer el mejor vestido de tu vida a esta mujer, guapa. Ningún ser humano es igual. Cada uno tiene dimensiones diferentes, cada uno tiene curvas diferentes, cada uno tiene paradas diferentes, cada uno tiene actitudes diferentes. Entonces, es un desafío riquísimo, porque ahí es donde pones a prueba toda tu creatividad. Lo más difícil es después eso, usarlo contigo, porque una cosa es tener el modelo y otra cosa es mirarte al espejo y decir, ¿qué te escribo ahora? ¿No? Y ese fue mi desafío, y fue donde yo decidí hacer lo que no había visto en el rock argentino. El rock argentino tuvo una especie de inyección, que fue el tema social. Y no había nadie que no supiera escribir con muchísima profundidad cosas sociales. Si pones, y no necesariamente tienes que decir, pinche gobierno, no, 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 no. Eso era el México que estaba escondido y que no lo dejaban asomarse, ¿ok? Y no lo dejaban asomarse por mandato del Estado. Y después te contaré esa parte, porque yo tuve que vencer eso cuando decidí hacer mi primer proyecto y negociarlo en México, que para mí era un Pero eso pasó desafío. en Argentina también.
Sí, pero fue una revolución social. El argentino es como, ya lo viste en el Mundial de Fútbol, el argentino no necesita que le den permiso. Sale a la calle y se lleva por delante al gobierno. Y eso es lo que hizo recién con con el Mundial de Fútbol. Es más, se dio el gusto de darle un bofetón al gobierno. Es la primera vez en la historia que un campeonato mundial no se festeja desde la Casa Rosada. Cuidado, analiza eso. El argentino tiene esa voluntad, el argentino, sobre todo el porteño, napolitano, estridente. Mucha gente dice, qué pedante, qué soberbio. Ni pedante ni soberbios. Son estentorios, son estridentes. No admiten que no se los escuche. Porque así es el napolitano, la mayor influencia italiana que tenemos en el país, que es gigante, paralela casi a la española, es de napolitanos y de sicilianos. Imagínate. ¡La bravata! ¿No? O sea, todo lo expresan así. Y así fue el movimiento musical que no se rindió ni ante los militares. Y ahí ves a un Charly García bajándose los pantalones y mostrándole las nalgas a los tipos más peligrosos del planeta, porque traían el proyecto Cóndor, donde había que cortarle la cabeza a todo lo que se oponga a la ultraderecha conservadora. ¿Ok? Que era un mandato de la CIA, además. O sea, se estaban peleando con el gobierno militar argentino y con los mandatos de la CIA, que estaba coordinando y manejando todo ese tipo de desapariciones forzadas y de limpiarle las cabezas a todo lo que se pareciera al Che Guevara. Y ahí estaban los músicos argentinos haciendo un frente y poniéndole el pecho a las balas. Eso es muy valioso. Pero sus letras, su música, llevaba ese contenido. Hasta se permitieron todavía, hasta hace poco, Fito Páez, en esta puta ciudad. Y dices, wow, eso no lo puede decir nadie, ni siquiera un neoyorquino liberal lo puede decir de Nueva York. Y lo decían y lo cantaban y los estadios llenos. ¿Okay? Yo soy provinciano, yo soy un poco más tímido, yo soy un poco más introvertido y más pegado a cantarle al amor y la naturaleza, a las cosas subliminales del hombre, no a qué difícil se me hace mantenerme con coraje. Sí, lo puedes decir, y Lerner lo dijo bien en su momento, no sé qué les pasó a todos ellos, porque después, cuando entraron en la zona de confort, dejaron de componer así. Y por eso ellos no siguieron impulsando esa corriente tan maravillosa que venía del sur. Yo me fui por otra tangente, decía, vamos a hablar del espíritu del hombre, vamos a hablar del potencial interior, espiritual y energético del hombre de poder levantarse sobre sus propias dificultades, sobre sus propias cenizas, sobre sus propios fracasos. Eh, yo cuando compuse el álbum este lo hice a solas, me alquilé un apartamento ahí en el West Side de New York y ya había pegado en México lo de Nita, teníamos 3 álbumes que habían vendido una millonada, había hecho giras muy valiosas ella, desde México para abajo, por toda Latinoamérica. Y fue donde yo dije, bueno, justo hubo una separación de pareja también. Yo creo que el productor no se debe involucrar nunca con el artista porque, por 2 cosas. Primero, porque tienes que ponerle un límite de tiempo a las cosas que le vas a dar a ella, porque si es que también tú traes la ambición de hacer cosas para ti. Y también de parte del artista que no se confunda de que tú no eres su secre y que no eres el mil usos que ella tiene siempre a disposición y ella gozando de sus vanidades, de su estrellato, ¿no? Entonces, balancear eso es muy delicado, es muy difícil. A nosotros nos costó precisamente la separación. eh, lo lamenté, pero bueno, yo tenía ganas de seguir y de empezar a cantar de vuelta después de 5 años de no hacerlo. Y ya sabía producir, ya sabía lo que quería. Y me fui a Nueva York a escribir. Y escribí canciones como Fuerte, donde era una especie de catarsis personal. Fuerte, mi rebeldía es tan fuerte, es como un soplo caliente, siempre apretando los dientes y no hay control, lucho por mi propia suerte, por mis principios de vida. O sea, estaba rescatando prácticamente mi enseñanza familiar, que creo que no es mía, es universal. Quizá en la gran ciudad se pierde eso y te haces más hosco, más ríspido, más duro, pero pierdes muchísima espiritualidad que yo traté siempre de conservar de mi vida de provinciano, ¿no? Y que es lo que nos está faltando muchísimo hoy por hoy. La gente está fría, parece un hielo, no tiene sensibilidades, no tiene ética, no tiene una moral universal, no tiene una ética universal. Es preocupante lo que está pasando. Y yo todavía lucho por conservar todos esos principios que parecían casi infantiles a la altura de hoy, donde vemos a un Maluma que le vende a la gente el perreo y el sexo gráfico en los videos y se viste de mujer
tratando de complacer esta ridiculez de la ideología de género. En fin, yo en ese sentido soy conservador y creo que hay dos géneros. A ti te veo como mujer, yo no te tengo que percibir como nada más. Tú no puedes ser otra cosa que una mujer, y guapa encima, ¿no? Pero otra cosa es Y como yo me identifique. exactamente, el sexo no es una percepción, el sexo es una realidad biológica, ¿no? Pero bueno, todo eso que está pasando hoy, todo eso que está pasando hoy es terrible. Nos están confundiendo y no nos damos cuenta que eso tiene un principio político, filosófico también. Y que al morir me voy a meter en campos diferentes, ¿eh? Después volvemos a lo mío. Muere el socialismo real cuando cae el muro de Berlín. Se acabó. Los dueños, los creadores, demostraron que había fracasado rotundamente y las pruebas estaban que cuando voltean ese muro, había una Alemania empobrecida, asquerosa, sucia, llena de ratas, y al otro lado la Alemania pujante, la del liberalismo. Con esto no quiero vender ni la derecha ni la izquierda, no, aquí no se trata de derechas o izquierdas, se trata de una realidad tangente. Yo conocí el Venezuela rico y hoy veo el Venezuela empobrecido por el socialismo. Más respuestas que esa, imposible. Argentina, el socialismo vino y arrasó con un país riquísimo, lleno de intelecto, lo hizo pedazos, porque lo adoctrinó a esa falsa idea de somos todos iguales, ¿no? Mentira. Para abajo, nada. Para arriba, en todo caso. Pero bueno, todo eso influye en la música. Y todo eso le deja un desánimo al músico local. ¿Por qué ya Venezuela no produce cosas como las producía tan fuertemente en su momento? Aunque sí, sigue teniendo su vida interna y todo lo demás, pero ya todos se han mudado a donde pueden hacerlo. Se han ido a Miami, se han ido a otros lugares porque no pueden hacer lo que quieren hacer en un país que no te inspira cuando sales a la calle a escribir nada. ¿Por qué murió el rock argentino de alguna manera? Aunque fíjate que el argentino es tan tenaz y tan napolitano, el de Buenos Aires, que hay una movida nueva de rock allá, ¿no? Y como se vulgarizó, entró el llamado social de la literatura, de la lírica, en la bailanta, que es una especie de merengue apropiado por los sureños, y bailan todos, y tal cual lo viste en el Mundial de Fútbol, así se reúnen los fines de semana a saltar y bailar, no quieren perder esa esencia. Pero ese es lo itálico que traen todos, o sea, hay que entenderlo desde ese punto de vista. Pero bueno, no te quiero marear porque cuando me tocan estos temas, yo No, tengo pero muy, muy quiero claro. rescatar algo de lo que me has dicho y traerlo a la música de hoy en día. Yo siento que esa parte es que soy venezolana, me dolió, lo voy a admitir. Y mí es que a lo mejor en los países dejaron de suceder cosas que pudiesen inspirar a otras personas, a lo mejor a ti, que eres un músico que, que viene de un musical de otra época, pero hoy en día también se sigue escribiendo de lo que pasa en los países, a lo mejor lo inspira a otras personas, quizás más jóvenes. Viviste en Puerto Rico, me gustaría traer a la entrevista a Residente. Residente es alguien que es urbano, escribe de lo que pasa en su país. Y veo esa diferencia, por lo menos particularmente cubro ese género, el género urbano, lo veo con otros artistas que le siguen escribiendo, por lo menos Karol G, le sigue escribiendo al amor, a las relaciones, a su manera. ¿Qué opinas de bueno, de a lo mejor las inspiraciones que ellos tienen, de lo que hacen y esa manera de contar lo que está sucediendo en un país y bueno, y lo que quieran contar a nivel personal también? Es una nueva manera de contarlo. ¿Qué opinas de eso? A mí me gusta Residente en su primera etapa, cuando nace. Y nace relatando precisamente los vaivenes naturales que tiene un barrio como La Perla, Ujú. a donde el que quería comprar algo de droga tenía que meterse ahí no entraba ni la policía. Por un lado, eso me parece bien. No me gusta que después, al convertirse en referentes para ciertos sectores de la sociedad, quieran meterse en algo que no conocen a fondo, que es la política tanto local como internacional, y tomen posicionismos. Se puede ser un crítico de los sistemas y del establishment sin casarse con ningún lado, ¿no? Y de pronto se ponen a criticar el sistema norteamericano y viven de eso, ¿ok? Eh, está bien hacerlo, pero no es nuevo eso.
Eso ya lo han hecho los del rap, que sí, el mundo negro, que el mundo afroamericano, que eso sí lo considero noble, noble y depurado, porque lo han vivido por décadas, prácticamente por un siglo entero, y recién ahora están posicionados, ¿no? Y hoy el rap sigue siendo para mí mucho más importante que esa nueva movida del mundo latino de entrar en esa corriente, tomada del rap, ¿no? Me gustaba Residente cuando decía lo que tenía que decir en sus líricas, pero no se ponía a opinar sobre el gobierno de Venezuela, sobre la Argentina y sobre el capitalismo y el... Párale. Mm. Estamos ante una fenomenología sociológica que es interesante estudiar. Tienes que tener muy bien fundadas tus principios sociopolíticos para emitir opiniones, porque si no estás influenciando como referente en un montón de gente y estás cayendo en el mismo vicio de un político. Entonces, es preferible hablar de valores universales a meterse en corrientes definidas de izquierdas o de derechas, ¿no? Eh, y sí, han salido cosas. En este momento ahí está la moda del colombiano casado con el puertorriqueño y con el cubano, que han hecho una fusión. Desde hace muchos años que Miami pretende ser Hollywood, ¿ok? Lo ha intentado por todos lados. Y sí, han logrado un mundo heterogéneo muy grande, donde había muchos migrantes de origen político y muchos migrantes ahora la migración mexicana, por ejemplo, inundó también Miami. Esos ya no salen por problemas políticos, salen por problemas económicos y sociales, porque no tienen ni casa, ni techo, ni medicina, ni nada en México. Pero la propuesta no es tan rica como el techo más alto que se dio, que yo, por lo menos, esa es mi visión desde que oigo, veo, escucho música y sueño con hacer música desde los años 60, ¿no? El techo más alto fue el 80, a donde hubo una depuración maravillosa. La tecnología tergiversó todo. ¿Por qué? Porque robotizó la música. Hoy la hacen con 3 teclas y no importa la letra que le pongas encima, porque ya Residente no se oye casi con toda su propuesta. Por encima se oye lo de estos reggaetoneros que tú dices, que encima hablan como yo oí que hablaban en La Perla, donde no, era un Spanglish espantoso. Era la incultura absoluta de un país como Puerto Rico. Y hoy la moda es hablar mal. Y la moda es ser un misógino con la mujer escribiendo, y al mismo tiempo las mujeres que han formado colectivos porque el feminismo y el macho cabrío patriarcal y que eso, van y pagan una fortuna por un concierto de Maluma. No lo entiendo. Y las ves a las feministas con la foto del Che Guevara acá, como si fuera la imagen de los libertarios, y el Che Guevara, ojo, los grupos LGTB con la camiseta del Che, cuando el Che fue el que fundó campos de concentración en Cuba para matar a los maricones porque no tenían cojones para hacer la revolución. ¿Te das cuenta de la falta de historia que hay en muchos de los que escriben música hoy? No saben de dónde vienen, no miran para atrás. Y nosotros somos el resultado de lo que viene de atrás, no somos otra cosa. Esto de la tecnología, y que pareciera de que les dio el mundo en un aparatito como esto a todos hoy, no, aquí está la enciclopedia británica y no la usan. No miran, no saben de dónde vienen. Están tratando de crear un mundo nuevo de ellos, cuando el mundo, los que le hemos dado estos instrumentos, son gente de nuestra generación. Y no miran para atrás. Y no quieren tener historia. Y por fin están descubriendo el sexo musical. Tú dices, a ver, ¿esa es la nueva riqueza literaria de la música actual? Por suerte, todavía hay nuevos álbumes no sé, de Lady Gaga, de Bublé, de Paul McCartney sigue escribiendo canciones de amor, Ringo Starr está escribiendo cosas preciosas, y por algo la gente la sigue consumiendo porque hay una nostalgia hermosísima de lo que tuvo valor literario y musical, y que todavía lo tiene porque es gente muy experimentada que sigue haciendo buena música. Ese es para no entrar en caminos muy de terracería, te doy una visión global de lo que yo pienso de lo que está pasando. Y sí, me dijiste los de Calle 13, ¿no? Sí, pero al lado de ellos, en los 80, salieron 20 artistas en Sudamérica que decían
cosas muy claras contra los sistemas totalitarios, sin casarse con nadie. Porque una cosa es que se tiraran contra los militares, pero no se casaban con la izquierda. Esos son... Entonces no tomaban un posicionamiento político, estaban reclamando derechos humanos y los derechos de libertad individual y los derechos que identifican de alguna manera al liberalismo, no al progresismo. Mira qué curioso. Y curiosamente después, por el adoctrinamiento típico que hacen ciertos políticos de izquierda, que inventaron una nueva izquierda, porque la izquierda murió con la caída del muro de Berlín, eso produjo una influencia en la música que es terrible. Quedaron todos adoctrinados y no solamente dejaron de producir la música maravillosa que producían antes, sino que están como desorientados. Yo la vez pasada le preguntaba inclusive al mismo Alejandro, ¿dónde te quedaste, viejo? Tú eres un tipo valioso que siempre escribiste de manera subliminal, nunca tomaste posicionamientos, pero ya no se escribe lo que se escribía antes. Charlie quedó en la zona de confort. Es más, le gustó la imagen de Cristina Kirchner y cantaba para ella. A ver, muchachos, no se dan cuenta de lo que está pasando. Por eso, los que estaban muy involucrados la Rockero de la hoy en día fenomenología, la tuviese mucho, perdón que te interrumpa, un rockero de hoy en día crees que la tuviese mucho más difícil, por supuesto, lo basado que en lo pasa que es me que estás pareciera que a las nuevas generaciones no les interesa analizar los conflictos sociales en los que está viviendo su país. diciendo. Por eso ves multitudes llenando estadios para ver un reggaetonero y Paul McCartney, bueno, se da el gusto de ir a un auditorio nacional y meter 10.000 gentes, pero ya no, es un ícono, claro, lo va a querer ver todo el mundo, pero por lo que fue y por lo que sigue siendo. Pero Bad Bunny Pero hace denuncia muy fuerte en su canción del apagón con Puerto Rico. a mí me parece un oportunista Bad Bunny. Y me alegro que le vaya bien y que recoja todo el dinero que puede recoger. Eh, lo que él hizo no está descubriendo nada nuevo. Vestirse de mujer lo hizo David Bowie hace 40 años. Y era la época del punk. Pero era más bien una fantochada porque después se pusieron traje y corbata de vuelta. Y se despintaron las uñas y dijeron, bueno, muchachos, el mismo Elton John, que es súper gay, ya se quitó todas las ondas esas y ya está cool ahora. Eh, eh, no sé, a mí no Para me... ti no están descubriendo algo nuevo, es lo que creo que me No, estás. nada. No, y ni siquiera están repitiendo lo que ya se hizo, porque lo que se hizo fue con calidad. Hoy son 3 teclas, un track en el que puedes poner todas las canciones de reggaetón encima, todas caben ahí, o sea que no hay creatividad musical, pero las compañías discográficas son cómplices de eso, porque ya no exigen esos productos. Yo me demoraba 3 meses, 4 meses en armar un álbum con los músicos de alta gama, en los estudios de alta gama, y tratando de ser lo más delicado y pulido posible para que cada canción sea un single, sea potencialmente algo que le llegue al corazón de la gente, ¿no? No, un álbum de reggaetón se hace en un día hoy. Y se estrenan singles cada 7, 8 días, y tú lo sabes. Sí. Y la máquina no para. Antes un single que era lo virtuoso del single, y yo siempre se lo dije cuando yo firmo con Melody y saco el Ángel del Rock y empezamos a vender y vendimos muchísimo. Yo tengo más de 10 millones de copias vendidas en estos 11 álbumes que yo hice de lo del Ángel del Rock y eso. Pero me enojaba con la compañía cuando decía, oye, recién llevamos 2 meses con el single, denle chance, que todavía da para más, y después sacamos el segundo, el tercero, el cuarto. No, cada 2 días se estrena un single. ¿Por qué? Porque hay 10 millones de views, vamos por el próximo. Es una máquina de hacer chorizo esto. Es una máquina de hacer chorizo. ¿Sí? Okay, entonces Está de dime moda ahorita, esto, está de moda, está bien, todo bien. No quisiera que dure más, porque el mundo entero piensa que los latinos somos todos reggaetoneros. La imagen del crooner que tenía, ya quedó pasado, quedó en Julio Iglesias, quedó en el Puma que se fue, en José José que se fue. Pareciera que eso acabó, y no acabó. Los países sajones nos dan la lección, porque siguen produciendo. Apareció Smith en Inglaterra, apareció Bublé en Canadá. Lady Gaga dejó de cantar basura para dedicarse a cantar clásicos y grandes baladas. Fue a su esencia. A ella la respeto y tiene 30 y pico de años. Y hoy canta con Tony Bennett, que tiene 95. Obras maravillosas de Broadway.
Entonces, lo sé muy bien porque me mandó los videos Calandrelli, que grabó conmigo todo lo del Ángel del Rock, y Calandrelli les dirigía, hasta que empezó la pandemia, hicieron 18 conciertos, Lady Gaga y Tony en Europa, con Sinfónica. Entonces, ¿cómo me dejas aquí el regional mexicano? Ahí hay que una las mano personas negra, se ahí hubo una identifican mano negra, también hubo como una los mano, latinos. hubo una mano negra, y yo lo discuto mucho con los mexicanos esto. El regional mexicano no es la música autóctona y auténtica de México, no. No, es una versión novedosa, nueva, copiada, un acordeón. A ver, el acordeón nunca fue mexicano. Hay un tipo italiano que vive en Houston que se hizo millonario vendiéndole a todos los regionales mexicanos acordeones que ni siquiera tocan porque tocan los teclados y cuando tú les ves la mano izquierda no la tocan porque no saben música. El regional mexicano viene como una respuesta social también de querer crear ídolos de pueblo que componen muy mal, que escriben muy mal música. Entonces empezaron a regrabar canciones famosas pop y adaptándolas a su ondita de... Y ni hablar de los grupos de banda norteña, de metales, que dicen, no, esto es mexicano. Yo lo discuto con los mexicanos. Eso viene de Suiza, eso viene de Alemania, de los pueblos de Italia, de los pueblos de Francia, de los pueblos de España, que en el siglo pasado o 2 siglos pasados atrás, lo único que había en esos pueblos, no había internet, no había radio, no había... Era que el farmacéutico tocaba el trombón, el dentista tocaba la trompeta, el bombero del pueblo tocaba el tambor. Y bueno, y había 2, 3 violinistas, porque el violín era un instrumento muy querido en Europa, y se juntaban los argentinos le llaman la retreta, que es el kiosco del pueblo, después de la misa de 10 o de 11 los domingos, a escuchar música, pero lo que tocaban era Strauss, que era lo más light que se producía en Europa. Me viene a la mente películas Perdón, quizás a qué voy con esto? en Que las bandas de Francia metales no son, la banda de metal no es mexicana, con esa estructura musical que me estás explicando, sí. nunca fue de acá, nunca, de allá, digo, de México. Es una copia regional y bastante mal tocada porque de 100 bandas tú rescatas 10 que más o menos tienen un buen músico en el medio que dice vamos a arreglar los vientos y las cañas de manera correcta musical y no... Pero tenemos la ranchera con Vicente Fernández. Ok. Para mí México es el bolero ranchero. Sí, la trompeta está añadida, ¿no? A los mariachis y le ha dado un color muy de mexicanidad porque ellos la adaptaron muy bien. Y ahí sí te lo respeto. Yo me crié cuando yo era un niño y mi papá oía a los grandes cantantes de México. Y ya se perdieron. Javier Solís, Jorge Negrete, es más, algunos que ni los mexicanos conocen. Ortiz Tirado, que era un tenor maravilloso, mucho mejor que Pedro Vargas como tesitura. Y después el padre Mujica, que era un cura que cantaba boleros maravillosos. La música real mexicana es el bolero. El bolero de los tríos, que ahí están los panchos, con eso murió, y después el bolero ranchero al que le agregan trompetas, y bueno, y el último exponente maravilloso fue Vicente Fernández, ¿no? Que trató de Pero tiene suplir. a su hijo que también es, bueno, a mi parecer es tremendo cantante. Él es un ranchero pop, sí, sí. Es un chico que se viste de charro y canta baladas universales. Él es parte de un producto de la nueva onda de las disqueras que lo han hecho grabar con todo el mundo y yo no sé si grabó con Maluma, pero seguramente si no grabó lo van a grabar y no están defendiendo. Empezamos esta conversación preguntándome tú, ¿cómo es que tú mantienes un perfil? ¿Lo mantienen los demás? No, porque están siendo producidos por alguien, no son autoproductores. No están defendiendo una naturaleza real, noble, la voy a defender hasta la muerte, ¿no? Y sí, yo no tengo ningún problema en hacer, de hecho he hecho featurings hace poco con un grupo de Tex-Mex, pero porque querían grabar canciones mías adaptadas a. Y cuando vi el nivel musical de estos chicos dije, yes, lo hacemos. Y además me fui a Monterrey a grabar un video con ellos, con el plan, que grabamos Sueños Compartidos, que es una canción bastante ícono mía, ¿no?
y precioso. El chico canta hermoso y toca acordeón, y no con teclado, toca acordeón con botones, parece un bandoneón. Y es un musicazo el chico. Ahí sí, yo me presto, no importa, O la sea, si te música. llama Bad Bunny mañana y te ofrece 3 millones de dólares para que le produzcas un tema, le vas a decir que no. Le haría un tema de acuerdo a lo que yo sé escribir, pero no. Tum, chica, puc, tum, chica, puc. No, eso lo puede hacer él solo en su casa con un botón, ¿no? Para qué me llama a mí? ¿No? De ¿Qué hecho, escuchas sí, ahorita? ¿Qué escuchas actualmente? hay, No me... perdón, hay oportunismos, ¿eh? Y lo acaba de hacer Shakira, con un chico argentino de 23 años y no sé cuántos millones de views tienen 24 horas, y es electrónico puro. Pero ella es una tipa que eso no va a hacer que el público se olvide de que ella viene de pies descalzos, ¿no? Y que sus canciones dicen cosas importantes siempre, y siempre han estado grabadas no con tres teclas. En este caso ella hizo algo electrónico que le funcionó muy bien, porque además viene unido a, claro, el chisme social y mediático es tan fuerte hoy que se acaba de separar del futbolista, y con esta canción le pega un bofetón al futbolista, ¿no? Pero bueno, todo eso viene bien y la hace vender, y todo es dinero. Al músico lo hace el estudio. ¿Consideras eso? El músico tiene que tener por fuerza alguna formación académica, si no, no es músico. Es un tipo que toca de oreja, y la oreja tiene un límite. Es como si yo escuché en mi casa que todos eran bioquímicos, y yo me creo bioquímico, y no, yo tengo que estudiar bioquímica, ¿no? No le puedo recetar a alguien porque yo escuché en mi casa lo que se usaba, ¿no? No es así. Yo creo que la formación académica es innegable, innegable, ¿no? Para todo. Y de pronto vemos grandes valores. A ver, Colombia, que está inundado de reggaetoneros. Todos los días sale uno nuevo, y ahí están cobrando fortunas, ok. Pero sigue siendo virginalmente el más puro un Carlos Vives, porque Carlos Vives de pronto tiró a la basura su onda de actor galán, de la ceja levantada, y dijo, me harté de hacer esta porquería televisiva. Y se metió al campo y buscó un viejito con una verdulera que le llaman, que es un acordeoncito chiquitito, otro con un cuatro y con un trío, y armó y rescató el folclore real de Colombia. Eso me parece valiosísimo. Y ahí sigue Carlos Vives, y él es fiel a su onda. Y a lo mejor la compañía, por interés, le dice, oye, Carlos, es bueno que grabes con Maluma, es bueno que grabes. Y a lo mejor van a hacer algo, pero seguramente él no se va a dejar prostituir al punto de que eso suene a reggaetón puro y no suene a Carlos Vives. Yo estoy seguro que lo va a hacer así. A lo mejor me estoy metiendo Pero las manos en ¿cuántas el fuego por personas otro en el lado. mundo de verdad tienen acceso a poder irse al señor del campo y agarrar acordeón chiquitito y hacerlo? A lo mejor la cercanía que ha tenido, bueno, por decir Maluma, que es el que estamos hablando, que no es el caso y no es su historia, no todo el mundo tiene esas ciertas vivencias. ¿Por qué todos tendrían que hacer música de la misma manera? Jugando yo al policía malo, por supuesto, preguntándotelo, eh, jugando al policía malo, de hecho. Mira, yo no tenía la vivencia del rock. Yo escuchaba rock. Yo cantaba folclore. Yo cantaba zambas y baladas de corte española del siglo pasado, que ese es el folclore norteño de Salta, que está considerado el mejor folclore, la cuna del folclore argentino, con una literatura preciosa, porque yo me crié en medio de poetas en Salta, que están considerados hoy los poetas folclóricos más importantes de allá. Castilla, Dávalos, Falú, gente importantísima en la historia del folclore de allá. Y cuando llego a Buenos Aires, era como el muro de Berlín, cuando yo me quería acercar a Papo Blues, y me quería acercar a la gente que tocaba rock and roll en algunas cuevas, porque me gustaba. Y me di cuenta que el solo hecho de decir, provinciano, era como que este no sabe nada de lo que pasa en la gran ciudad, ¿no? Y por eso yo seguí mi ruta, y lo que yo cantaba eran baladas, y baladas de corte española y eso. Cuando yo emigro, me acerco mucho más al mundo de la esencia del rock, cómo se graba dentro de un estudio, cómo se produce dentro de un estudio, qué tienes que crear en materia de líricas para que tú tengas un perfil rock oriented, ¿ok? Que esa es la idea. Nadie se puede poner la camiseta exclusiva y única del rock and roll, eso no existe. Hay algunos que piensan que sí. De hecho, los argentinos de Buenos Aires pensaron durante mucho tiempo que nadie más que ellos en Latinoamérica hacía el verdadero rock and roll. Y la verdad no, es una mentira infame esa. Eh, el rock es una cultura gigantesca que nos creó un sentido social a muchísimos seres humanos en el planeta desde la aparición de los
de grupos como los Beatles, su contraparte. Los Beatles tienen formación musical. Y ahora te voy a contar una anécdota que yo tuve con respecto a los Beatles. Y por la contraparte, el rock and roll de garage, crudo, sin pretensiones estéticas, ¿no? Con un tambor nada más y un plato y un tipo que más que cantar gruñía. ¿Ok? Ok, eran dos formas. Yo llevo mi primer single, que lo recibo en la Argentina siendo un chiquillo, 9 años o algo así tenía, de los Beatles, a mi profesora de piano. Y mi profesora de piano, me acuerdo del Instituto Rossini, me dice, qué interesante, déjame oírlo. Y al otro día viene y me dice, me pone un libro en el atril del piano. Ya sé lo que te gustó, que ellos cantan como se canta el folclore acá, con armonías, orales, 3 voces, 4 voces. Los 4 están cantando en algunas partes. Y están cantando a voces. Digo, sí, bueno, eso es lo que me gustó. Claro, porque tu esencia es folclórica acá, y acá se canta a voz. Los cuartetos de folclore cantan a voces. Pero mira de dónde viene. Estos chicos no son tontos, me dice mi profesora. Me pone un libro todo viejito, todo jodido ahí, en el atril del piano, y me dice, trata de tocar esto. Eran arias antiguas del siglo XVII y ahí estaban perfectamente clavadas las progresiones armónicas con que construían sus canciones Paul y John. Y yo decía, wow. O sea, ellos arrastraron historia musical a una forma nueva de expresarse que superó lo presliano del solista de rock and roll y se convirtieron en un cuarteto maravilloso que propuso una música inolvidable porque 60 años después lo seguimos escuchando. Eso es valiosísimo. Dejan una huella innegable en la historia de la música del ser humano. En fin, yo tuve que acercarme a todo eso. Y por suerte conocí aquí en Estados Unidos un ingeniero que hoy lleva 20 años produciendo a Ringo. Y ese fue mi ingeniero de toda mi producción, que es Bruce Sugar. Un tipazo el tío, pero se ha convertido en el brazo derecho de Ringo, porque Ringo quiere seguir haciendo música y tiene 84 años, 83, 84. Y el tipo tiene la misma energía tocando la batería y ahora canta. Ahora se da el gusto de cantar porque antes los otros 3 que estaban al frente prácticamente no lo dejaban nunca. Entonces hoy canta y hoy graba. Y hoy convoca a gente como Eric Clapton, como Steven Taylor y que tocan para él. Mira qué chulo. Eso es trascender en la música. Lo demás es agarrar una cuestión fortuita, tecnológicamente envuelta como en celofanes, que se les brindó a cierta gente que no se preocupa por la calidad de lo que escribe, porque ya están las redes para meterle un impulso y meterle un billetón que antes lo ponían en las producciones discográficas de estudio, y ahora lo meten en las redes las compañías. Ya no le puedes llevar hoy un artista a una compañía y decirle, este chico canta bien, no, 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 tráeme el producto hecho, te dicen. Y como ahora cualquiera es productor, porque te digo, con 3 teclas se produce. Entonces, dice, tráeme, y a los 2 días le traen 10 canciones de un reggaetonero nuevo. Y dice, ok. Y un video hecho a lo mejor en casa donde hay un montón de viejas y ves 20 nalgas en la pantalla moviéndose y un tipo perreándolas así. Y dice, qué bueno, esto va a ser un hit. Y lo hacen un hit en 24 horas. O sea, tienes No una hay, crítica a la es una disquera visión, y es una visión. quizás a las productoras, una visión. Es una crítica Claro, porque, porque, porque ciertamente no hay una apertura quizás a recibir eh, la misma cantidad de música que no venga de ese estilo musical. A lo mejor una persona que viene con una propuesta no urbana, más provinciana, si me basara en tu historia, le costará mucho más tener acceso porque, bueno, primero no tendría un producto hecho, probablemente completamente hecho, por los costos que le pudiesen implicar a una persona dar algo de lo que no se está buscando. ¿Me explico? Es como te te llaman, o explicas. sea, a una audición, a un casting, están buscando a una modelo rubia y llega alguien que no es rubio, pues bueno, le va a costar un poco más. Entonces, es más o menos lo mismo, quizás. Eh, Te voy a hacer un comentario y quizá una pequeña corrección. Cuando mencioné lo provinciano, es porque sigo saliendo y eso será por el resto de mis días, en defensa de lo que yo absorbí educacionalmente como provinciano, que a veces en la gran ciudad no tienes esa posibilidad.
la vorágine, la necesidad de sobrevivir y de estar en la calle todo el tiempo, etcétera, te hace perder ciertos vínculos con tu yo interno, con tu propio ser y hasta con la naturaleza que te rodea, ¿no? Eso es real, eso es visible. Pero la música que yo propuse cuando saqué el primer álbum que se llamó El Ángel del Rock, de provinciano no tenía nada. Había ahí prácticamente una visión casi de un Mad Max, hablando de una hecatombe nuclear, de la estupidez humana, ¿ok? E invocando a que el espíritu humano siga en pie. Eso no lo aprendí en la provincia. En la provincia el folclore argentino cantaba a la mujer enamorada bajo el sauce llorón y el arroyo que cruzaba, siempre relativo a la Pachamama, a la tierra, etc. Yo no invertí nada de eso. Sí invertí en lo que propuse una espiritualidad con la cual yo sigo casado y no voy a cejar en eso, porque es lo que nos está faltando hoy. Es más, las canciones de amor que tú ves, las que se ponen de moda, que salen 2, 3 sencillos cada 2, 3 días, en 3 meses te olvidaste de esas canciones. ¿Cuál es el misterio de que yo sigo dando conciertos y un sueños compartidos, un amándote, un solo, un nada contra nada, escritas hace 37 años, la gente que te va a ver la sigue coreando y estamos hablando de 30 y pico de años después? Yo quisiera saber si alguien va a cantar lo de Bad Bunny dentro de 30 años y si además es posible cantarlo, porque eso no se canta. Es un fraseo irregular, mal hecho, literariamente pésimo, si nos ponemos estrictos, pésimo literariamente, y con disfraces escénicos que ya lo vimos, pero con buena música. Ya vimos una MC Hammer haciendo una parafernalia gigantesca escénica cuando el rap se transformó ya en algo bailable y algo más urbano, pero de salón, ¿no? Y no callejero. Ya lo vimos eso hace 30 años. Parecía que esto es una mala copia de aquello. Lo que hemos tenido la suerte de pasar desde el teléfono de disco al celular y después ya a lo cibernético, y lo que hemos visto el disco 45, el de 33 revoluciones, el cassette, el 8-track y después el CD, y ahora ni siquiera nada de eso existe. Sabemos de qué estamos hablando. Y curiosamente los chicos nuevos nos vuelven a dar la lección los países sajones. Porque aparece un Ed Sheeran, músico de verdad, componiendo bellísimas canciones, jovencito, que si le preguntas del reggaetón te va a decir, ¿what? What's that? Yo te aseguro que ni escucha eso. Y si por ahí se entera porque lee su Billboard, y él está primero en Inglaterra y segundo está Bad Bunny, dice, well, I don't know what is this, but mine is music. I don't know what is this. It's Latin music. Y los Pero latinos tenemos estamos un haciendo, Kanye West, que es un excelente rapero, ¿a diciendo que quién? ahora su competencia es Bad Bunny, Kanye West. Ah, ok, sí. No, claro que los hay. Hay chicos que quieren romper esa barrera de ordinariez. Claro que sí los hay, por supuesto. Y la quieren romper dentro de esta nueva tendencia dinámica y de música. No sé si lo van a lograr porque la misma tendencia es limitada, porque es totalmente robótica. No hay, no hay nada orgánico defendiéndolo. No se siente el pulso de un buen guitarrista, un bajo tocado a la maravilla como Sting tocaba el bajo, que dice, ah, ahí viene Sting, man, qué rico. 40 años después, tú dices, ahí viene Sting. Y los chicos jóvenes oyen eso, wow, ¿no? Y de pronto aparece, como te digo, por nombrarte algo, el Smith, este cantante inglés que se ganó todos los Grammys hace 3, 4 años, canta hermoso y compuso obras que inclusive a una de ellas la adaptaron para hacer música del 007, porque son chicos jóvenes que siguen defendiendo la buena música, la siguen defendiendo. Taylor Swift. Taylor Swift, que es el non plus ultra de los chicos jóvenes de Estados Unidos. Delicada, no tiene escándalos, no le hace falta cantar reggaetón. A ver, no. Sigue cantando baladas. Y no, bueno, y al lado de Taylor Swift hay toda una generación de muy buenas cantantes. Muy buenas cantantes. Pero vuelvo a, las formas en las que se cuentan las cosas. Tuve la oportunidad de un concierto de Lizzo, no sé si la conoces. Sí, La calidad musical es increíble de ella, de la banda.
Ella de pronto puede sacar su flauta e interpretarla de manera extraordinaria. Sin embargo, ella cuenta, eh, bueno, usa un mensaje, a mí no me gusta mucho este término nuevo, pero lo voy a usar de empoderamiento, ¿no? Hacia la Sí. mujer gorda, hacia la mujer negra, hacia las minorías en las que ella se ha sentido afectada de cierto modo. Pero lo cuenta en tanga desnuda, cuando es una persona que pesa quizás más de, no sé, 300 libras, no sé cuánto puede pesar, y lo siente con mucho orgullo, y me impresionó mucho ver el Kia Foro en Los Ángeles lleno de gente totalmente identificada con el mensaje que ella estaba dando, pero lo estaba diciendo en tanga, prácticamente desnuda. Es aceptable, primero porque ella es talentosa, segundo porque considera de que hoy existen las libertades suficientes para manifestarse precisamente defendiendo un sector de la sociedad que siempre se ha visto golpeado por esos modelos para armar que propone la sociedad, ¿no? Y que son detestables. Yo veo los desfiles de modelo y me dan asco, son todas anoréxicas. Entonces, si eso es lo que proponen las grandes marcas, porque esa es la moda, me parece que le están pegando y le están golpeando a un sector de la sociedad que también potencialmente es un sector que compra, que quiere consumir también y que no se siente para nada identificado con nada de lo que se propone para ellas. Pero no nos olvidemos que todos estos desafíos ya se vieron. La vida es de ciclos. Madonna nos mostró mil cosas de esas ya, ¿no? Madonna Sí, se sí, metió hasta en campos minados definitivamente. porque desafió la religión en algún momento, desafió las creencias. Y ahí fue donde muchos sectores como que se retractaron y dijeron, no sé si me gusta tanto Madonna ya, porque ya se metió con mi religión, ¿no? Por eso, cuando hablamos hace rato de Calle 13, hay líneas muy delgadas que no debe de cruzar. Si es que, si es que no quieres golpearle a ciertos sectores de los que te siguen. Porque precisamente yo la diversidad la veo en la capacidad intelectual de cada uno de creer en lo que quiere creer, de ser como quiere ser y de manifestarse como quiere manifestarse, ¿no? Y cuando te metes en una línea tan delgada por detrás, le vas a pegar a gente que de pronto te respeta por otros valores, pero no por haberte metido donde no debes, ¿no? En fin, hemos caído en todo un estudio sociológico interesantísimo, amiga. Quiero que me cuentes de los conciertos que vas a hacer este año. Bueno, durante mucho tiempo yo me he ido dejando he dejado una deuda muy grande que ha ido creciendo, que es dedicarle tiempo de verdad al territorio de los Estados Unidos. Que de hecho, ahí es donde yo empecé mi crecimiento, yo empecé en Puerto Rico, que es parte de Estados Unidos, y después, bueno, me tocó en suerte que el mercado más ambicionado por tanta gente, que era México, fue el que me abrió los brazos y ahí yo prácticamente rehice mi vida musical. Y ahí he creado prácticamente mi nueva patria musical, porque, ojo, y ahí vamos a tocar un tema que hace rato lo soslayamos así, pero es importantísimo. El rock argentino no había entrado en México. El rock mexicano que sí existía era underground. Y yo soy testigo, porque me tocó vivirlo en carne propia, de que cuando yo me voy a grabar, la compañía con la que yo había negociado a Ernita Nazario, a la que yo llevé Menudo, inclusive, porque yo Menudo lo saqué de la isla, y eso es algo que yo se lo discuto a mucha gente, porque Edgardo me engañó. Así como engañó a sus propios chicos, me engañó también a mí, porque un día me dice, Laureano, saca mi producto de acá, porque yo sé que tú has negociado en NITA, en Latinoamérica, y los chicos lo único que hacen son fiestas patronales acá. Y sí, tenemos un programita con Paquito Cordero de media hora los sábados, y me dio latas por todos lados, y yo viajé a Venezuela y negocié Menudo con Radio Caracas Televisión. Y los cubanos que manejaban eso, cuando oyeron eso, digamos, wow, fírmalo, brother, fírmalo. Digo, no, porque yo soy decente y no voy a firmar algo que no es mío. Sí tengo el compromiso con Edgardo de que si yo lo saco de Puerto Rico, lo vamos a producir juntos. Ya no va a ir solito él a grabar sus tracks a España, a donde inclusive le graban las voces, porque los chicos no cantaban, y después venir y sacarlo en la isla y hacer trabajar a los nenes, ¿no? Yo lo que quiero es que los chicos no cambien a los 15 años. Ese era lo que habíamos hablado con Edgardo. Vamos a hacer lo que hicieron los de Hanson, los que después lo vimos con los One Directions. Ponerle instrumentos a los chicos. Mira, si lo negociamos, el próximo álbum te lo llevas 3 meses a Los Ángeles, les enseñamos a tocar batería, les enseñamos a tocar guitarra, les enseñamos a tocar bajo, y va a ser una banda que va, cuando los chicos tengan 50, su público va a ser aquel público puber que lo siguió desde que eran niños. Y la idea era maravillosa, porque me parecía
me parecía un abuso que los quitaran a los 15 años como si ellos fueran piecitas de ajedrez que no tenían perfil ni personalidad, ¿no? Los negocios pegó en Venezuela y me pasé casi 3 meses buscando a Edgardo porque desapareció del mapa. Porque yo inclusive hice el contacto con México y Nacho Morales, que era mi amigo, el dueño de Melody, tomó el producto en el acto y ahí fue donde se produjo el reventón gigante de Menudo. Y yo buscando a Edgardo, tenemos que firmar el convenio que hicimos, porque yo le dejé todo armado el contrato y él fue a firmarlo. Y los cubanos me dijeron, este boricua te va a engañar, ¿eh? Te va a engañar, me decían. Firma tú. Le digo, no puedo firmar lo que no es mío, brother. Y tienen razón. Espero que no me engañe. Yo lo demandé y Paquito me pidió que yo tirara la demanda para atrás, porque me dijo, en este momento, hoy Puerto Rico está en el escenario mundial gracias a Menudo, Laureano. No le golpees a Edgardo porque te van a odiar en la isla. A mí me importaba eso, pero después dije, Paquito me había dado la primera chance de salir de Argentina para desarrollarme como productor. Dije, ok, por ti lo hago, Paquito. Y quité la demanda, pero era una demanda gruesa contra Edgardo. Y yo fui testigo de los abusos de Edgardo. Por supuesto que fui testigo. Yo vi cómo René le rompió la cara de una trompada era el Macuto Sheraton, si no me equivoco, el que estaba en la costa, porque ahí paraban, porque si no, parar Sí. en Caracas era imposible, se paraba el tráfico. Y yo lo fui a ver ahí, que esa noche no pude ni hablar con él, y al otro día él desapareció. Cuando entro, viene José, lo me dice, Laureano, ¿cómo estás? Y José lo sabe muy bien, quién hizo todo ese trabajo de sacarlos de Puerto Rico. Y veo de pronto que se abre una puerta detrás de José y salió volado Edgardo, y por detrás, esto es una confidencia que no se le dice nunca a nadie, pero sale volado Edgardo y por detrás René. No me vas a tocar el culo, cabrón, como los demás, porque te rompo la madre, así, así. Y, llegué en mal momento aquí. Nos vemos mañana, y al otro día ya no estaba, ya no se había ido. Y se escapó meses. Wow. Y no pude llegar a un arreglo y al final yo empecé la demanda en Puerto Rico, que esa la sabía Paquito, y la sabía la hermana de Paquito, y ellos me pidieron, quita la demanda, por favor. Y ya ahí resolví, ¿sabes qué? Ya Puerto Rico ya no puedo hacer más nada aquí. Me mudé a Miami y durante un tiempo largo yo tuve mi oficina mi editora musical, que la tengo desde el año 82, la puse dentro de las oficinas que yo le ayudé a Héctor Maselli a buscar oficina, porque él estaba sacando a José Luis de Caracas, alejándolo de su mujer, que Maselli consideraba que era una influencia muy negativa en su vida, y que él necesitaba tenerlo limpio al Puma, sin influencia alguna, y poder negociarlo como lo hizo con Sony, que en esas oficinas fue que se hizo el negocio, en el DuPont Plaza, que era un páramo Miami en ese tiempo, y el DuPont Plaza era un hotel viejísimo, Art Deco, de 3 pisos, que estaba frente a un parking gigantesco que había ahí 20 buildings ahí, ¿no? Y ahí yo fui testigo de la negociación de ellos. Pero ya me mudé a Miami, ahí colaboré con José Luis en un tiempo, porque me vine a la primera gira de José Luis en México. Maceli me invitó, me dijo, ayúdame, me dice, para supervisar cómo suena. Le conseguí los primeros músicos para su gira al Puma, se los audicioné, una bandota. Y después me chupé 32 shows en México, invitado, y te digo la verdad, le debo a José Luis su carácter escénico, el abrir la válvula y decir, joder, yo tengo que volver al escenario, ya es tiempo, ya me gusta esto. Ese es ya así empecé y así quiero volver y ahora tengo las armas necesarias para crear mi propia música. Y esto te lo comento, nunca lo dije a nadie, de verdad, y él fue un motivador. En ese momento, porque estaba en su mejor momento José Luis, una voz preciosa, estaba matrimoniado prácticamente con su manager, que lamentablemente me enteré que se suicidó el año pasado. Inexplicable eso, porque un tipo tan pragmático como Maselli, yo no entiendo qué le pasó. En fin, y ahí Y, empezó la aventura mía de ir a escribir a Nueva York y escribir mi primer álbum. entonces, cuéntame de estos conciertos. ¿Van a ser en los Estados Unidos? Sí, estamos precisamente aquí en la oficina de Luis, estamos programando todo un desarrollo de presencia. Yo entiendo, esto nadie, hasta la Coca-Cola sigue haciendo anuncios porque pareciera de que si no hace anuncios no se vende. Bueno, desgraciadamente vivimos en un mundo de marketing y es un mundo de exposición y tú tienes que estar presente. Y yo estuve muy presente en México y en Centro y en Sudamérica, en algunos países, pero dejé mucho tiempo y yo sé que de estar aquí, y yo sé que aquí hay toda una generación gigante
sobre todo migrantes de México y de Centroamérica, que han, no sé si me cae simpático que me digan, he crecido con tu música, me dicen, como si no tuviera 150 años, ¿no? Pero bueno, digo, yo también crecí con mi música. Y están todos Bueno, aquí. a lo mejor ni tanto crecer, sino después, por ejemplo, yo no crecí con esta música, pero bueno, después soy una melómana trancada, soy periodista, me dedico a esto y para mí era un súper honor, eh, primero entrevistarte y segundo saber que tenemos la oportunidad de ir a verte. Has Va, creado, has creado demasiada música que han muchas consumido gracias. muchísimas generaciones. Entonces, tengo la incógnita, quiero saber qué vamos a ver, háblame de la banda, háblame de qué canciones vas a interpretar. Mira, eh, ahí omití un par de cosas que te iba a contar también y que ya, para no hacerla muy larga, yo hago mi álbum y Nacho Morales, que era el dueño de la compañía Melody, que fue el descubridor de Rigo Tobar, Chicoche, los Tigres del Norte, los Bukis, los Yonix, los Temerarios y todos los artistas pop que le propuso Televisa, porque después se asoció con Televisa. Eh, y yo le llevaba a Anita Nazario y fue un bombazo en México, en Centroamérica, todo desde la cúpula de Melody. Y Nacho me dice, él siempre me insistía, vuelve a cantar, Laureano, vuelve a cantar. Y cuando sabe que estoy grabando, va a Nueva York, escucha mi álbum, me dice, cuando me dijiste rock en español, tuve miedo que esto sonara a Charly García, que sonara a esta cosa tan puño en alto. Y le digo, pero ¿cuál es el miedo? No, lo mío es diferente, lo mío es más bien motivacional. Estoy hablando del espíritu del hombre. Estoy componiendo la canción que va a ser la que va a identificar mi estilo, que no es una canción para la radio. El Ángel del Rock es una canción diferente. ¿Eh? Ya casi terminamos, sí. Eh, y me dice, vamos a vencer aquí un freno. El gobierno de México no quiere rock en español. ¿Cómo? Sí, lo tiene prohibido. ¿Cómo que lo tiene prohibido? Lo tiene prohibido porque por eso le ha pedido a Televisa que produzca productos como Timbiriche, como Flans, como Fresas con Crema. Imagínate, una popería. Lo mejor hecho ha sido Timbiriche, que hasta el día de hoy todavía sobreviven y muy bien, porque han creado una generación Timbiriche en México. Y yo me tuve que sentar una vez terminado el álbum, porque Nacho se jugó y me dijo, yo te compro el álbum, yo lo voy a promocionar y vamos a abrir esta puerta porque el rock que hay está underground. Chinga tu madre, gobierno. Quieren hacer los de los argentinos, pero en México no se puede. Los tienen sumergidos. Y ahí está el Tri, esta botellita de Jerez, los del Quinto Patio, en fin, Kenny y los Eléctricos. No pueden salir, no lo dejan entrar en el único canal, ni suenan en las radios. Y sí, me senté con el secretario de Gobernación antes de debutar en Siempre en Domingo para que oyera mi disco y me diera permiso. Eso es inaudito. Yo vi a un señor de unos bigotes así, ¿te acuerdas de Iván Frontera? No sé si lo conociste. Tiene unos bigotes todos No, peinados así para arriba. Bueno, un puertorriqueño, que era un PR. Y el tipo se fregaba los bigotes y escuchaba. Yo decía, ¿qué sabrá este estúpido de música para hacer un análisis de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y al final me dice, mire, lo felicito, ya puede debutar mañana en Siempre Domingo. El pasado mañana, dice, pero era un día viernes. No molesta, mire. Bonito, bonito lo suyo, así. Y me dieron permiso para presentar eso. A partir de ahí, Televisa vio abierta, era la primera vez que entraban tipo vestido de piel, con pelo largo, porque ahí los estereotipos eran nenas rubias de ojos azules, todas, ¿no? Ya sabes. Entonces, era la primera vez que entraba gente así y se abrió la puerta gigante y al año y medio, 2 años, se crea esto del rock en tu idioma. Yo soy anterior al rock en tu idioma, por supuesto. El rock en tu idioma fue un negocio de la BMG con Pepsi Cola para sacar 50 productos que no había podido sacar la BMG de México, de Sudamérica, cuando ya vio las puertas abiertas. wow. Eso no lo cuenta Santa Olaya en su especial de Netflix. Y yo lo censuro porque Santa Olaya habla de México hablando de Maná. Maná era sombrero verde y me abrió shows a mí. Los Caifanes fueron músicos míos cuando ellos eran las insólitas imágenes de Aurora. Y eran bandas que yo iba formando y después las deseché hasta formar una banda que a mí me gustara, de verdad. Y ya tuve mi propia banda. Pero yo empecé mis apariciones con bandas hechas en México, porque ese era mi requerimiento por contrato.
este estilo, este género tiene que ser defendido. Aunque hagamos playback en un programa porque no hay tiempo para armar sonido, tengo que salir con mi banda. ¿Para qué? Si no van a tocar. Sí, señor, yo salgo con mi banda. Y lo impusimos. Y después los baladistas empezaron a llevar músicos ya, porque antes nos llevaban, iban directamente y cantaban su playback, solitos. Llámese Manuel, José José, hasta el mismo Exacto. Julio. Cantaban solitos frente a la cámara, ya está. Pero el primero en llevar bandas ahí y hacer que pagaran la cuota de paso del sindicato de músicos fue yo. Esas cosas sí me gratifican porque se abrió una puerta gigante y yo convoqué a Enanitos Verdes para que participara en conciertos míos, a Hit, a Lerner, a Porcheto de Argentina, los traje. Cantaron conmigo en el Auditorio Nacional. Y es un gusto porque después el rock argentino ¡pah! Pegó durísimo también en México. Y ni ¿No le hablar de llamas o bandas qué? como... Pero por casualidad hiciste algo con Soda Stereo, con Gustavo No, Cerati. nunca pude ser nada porque ellos tenían una dimensión americana tan poderosa, tan grande que no necesitaron nunca de nadie, nunca tocaron con nadie. Si alguna vez se le metió a alguien en el medio, bueno, fue de casualidad o porque se había hecho amigo de ellos, pero además Soda ya venía prácticamente noventero, ¿no? A finales de los 80, 90. Entonces ellos agarraron la cola del rock argentino en la parte internacional, digamos, y para mí fue la mejor banda, una de las mejores bandas de la historia del mundo. Claro, por Aunque tenían supuesto. un poco el color de bandas inglesas, y eso de Cure y todo eso, tocaban mejor que The Cure. Y Cerati fue un extraordinario músico, un extraordinario compositor, y una pena que nos haya dejado tan joven. Es algo que es como uno de los pendientes que te van a quedar. ¿Cuál? El de... Haber hecho algo con Gustavo, Ah, porque bueno, bueno, los me van a otros quedar integrantes de muchísimo, SOA todavía puedes. pero todavía tengo un pendiente, quiero grabar con Ringo Starr. Oh, wow. Y, y lo estoy haciendo, no sé, es un tipo muy especial y él no le importa nada. Está No has grabando. perdido los sueños y las No, ambiciones no, no. musicales con la edad. A ver, la edad es una aritmética. No, Mi no, referente es, pero a la edad ver, se no, siente, la edad se no, siente. Te lo digo yo que ahora tengo 40 años, yo sí creo que la edad se empieza a sentir. O sea, tú te vas a parar en un no, escenario cambias. A con ver, la misma energía. cambias, cambias. Eso sí, cambian tus criterios de la vida. Pero no tienes por qué cambiar tu energía si tú cultivas diariamente tu energía. Tú tienes que ver un show mío. Yo creo que debe ser uno de los shows más energéticos que vas a ver. Yo Bueno, necesito. me sucedió con la banda de Elton John. O sea, yo dije, yo no puedo, yo tengo la mitad de la edad de esos señores y yo no tengo una energía para dar un concierto de, bueno, no soy músico, pero si lo fuese, de una gente totalmente entregada durante casi 13 horas en una calidad todo el tiempo aquí, impresionante. ¿Qué me dice? ¿Y qué me dices de Tony Bennett? Físicamente me impresiona. ¿Qué me dices de Tony Bennett? 95, cantando con Lady Gaga. Rod Stewart, que es mi referente. No me quiero, yo no hago comparaciones, porque además él tiene una voz diferente, pero comparativamente, energéticamente, yo tengo ese perfil. Yo soy un tipo que voy al frente con una banda atrás que me defiende y yo le soy la influencia energética de la banda. Yo soy. Rod Stewart hace lo mismo. Vas a usar los mismos músicos si te presentas en diferentes ciudades ahorita en Los los Estados mismos. Ya tengo una banda que la cuido desde hace 15 años y trabajan conmigo todo el tiempo. Y eso es una de las cosas que estamos analizando en Estados Unidos para ver, traerme. Y no es una banda multitudinaria, son 5 músicos y 2 de coro. Punto. Pero suenan, nos miramos y ya sabemos qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y ellos, y son parte del show. Yo no soy de los cantantes que se paran al frente y tienen los músicos atrás, no. Mi banda es parte de mi show, están tocando conmigo, están moviéndose conmigo, están gozando arriba del escenario. Y de verdad es muy energético el puesto. Y yo no puedo perder energía, no me lo permito. O sea, ¿Qué y por estás eso te digo, escuchando? esa Conte- aritmética eso. ¿Qué estás escuchando contemporáneo ahorita? Músicos contemporáneos. Músicos, bueno, contemporáneos no, músicos que estén de moda ahorita. ¿Qué estás escuchando? Bueno, ya te digo, toda la moda esta urbana electrónica no me interesa. Escucho cosas por referencia, para tener una referencia de lo que está pasando, pero sigo fiel a los que siguen activos,
a las nuevas propuestas que sacó, por ejemplo, un Rod Stewart en los últimos años, que sacó hasta un álbum de canciones nórdicas, de canciones con influencia celta, con violincitos, country, y de pronto vuelve al rock and roll, y de pronto grabó 5 álbumes con clásicos de Broadway. O sea que hoy es todo es permisible, y no descarto esa posibilidad. Voy a sacar un álbum donde van a haber colaboraciones de varios famosillos, y la otra mitad del álbum van a ser ¿Con canciones quién? inéditas. No te puedo dar el nombre porque No, estamos, pero ni estamos, uno, nego estamos negociando eso. Estamos negociando eso. de todos Y está, lados, y y está, y está bien. Sí, de todos los géneros. de todos los géneros, sí. De todos los géneros. Va a ser una sorpresa. Y por otro lado, mostrar. Eso tienes planeado sacarlo para este año. No, sí, tiene que ser para este año, claro. El álbum yo quiero que esté antes de fines de abril. Estamos trabajando en ¿Cuánto eso. tiempo planeas quedarte como en esta, bueno, no, en esta nueva etapa tuya, en este nivel de madurez musical que es demasiado, o sea, siento que eres la enciclopedia, así enterita, tocando y haciendo este disco, este año o probablemente después lo quieras seguir No, haciendo el año que viene, a lo mejor yo un quisiera que disco. este disco, a mí me encantaría que este disco sea la apertura para un trabajo intenso en Estados Unidos. No puedo descuidar México porque yo sigo colocando fechas en México y sigo trabajando en el territorio mexicano y en Centroamérica también, pero sí le quiero dar un espacio de tiempo, precisamente eso estamos hablando aquí en la oficina, para que ellos tengan la elasticidad de poder programar y yo empezar a intercalar fechas. A lo mejor voy a estar viajando de un lado al otro todo el tiempo, pero sí dedicarle el tiempo que amerita un mercado tan importante como este, porque no lo había trabajado, posiblemente porque no había tenido la gente en la cual yo confiar esto. Yo vengo bastante escamado con el tema de managers y representantes, entonces, pero volvimos a la fuente, porque yo a Luis lo conozco hace muchísimos años, y cuando me Exactamente. manifestó su interés de ver qué quería hacer yo, dije, este es el Pero creo que momento. es algo que es como un skill que, o sea, las personas vuelven con él muchísimo tiempo después y logran cosas increíbles también. Porque, porque hay pocos perfiles de esa naturaleza, ¿no? Y de tipos que son serios, que más que manejarte un booking, manejan proyectos y conceptos. Y es como agarrar, como ayer lo hablábamos, es como tomar la punta del cordón umbilical y ver por dónde te lleva el cordón y qué pretendes y qué quieres. Y para eso estoy yo, para guiar un poco el camino, porque tú no puedes ser arte y parte de la cosa. Entonces, dedícate a producir, a escribir canciones y yo voy a orientar el tema, ¿no? Y me parece maravilloso. Última pregunta, porque creo que me quedó por fuera. Me hablaste del respeto que le sientes a Ricardo Montaner Sí. por bueno, por todo el trabajo que ha hecho y que es No, palpable. es un excelente cantante, además. ¿Qué opinas de que después de muchísimo tiempo, yo no sé, yo creo que son más de 30 años que él tiene de carrera, haya sido ahorita que la Academia del Latin Grammy, que además yo les aplaudo todo lo que han hecho por la música latina, haya sido ahorita que los miembros de la Academia le hayan dado, bueno, un premio? Mira, es lo mismo que pasó con Fito, es lo que nunca pasó con Charlie, es lo que no ha pasado con José. En fin, estas premiaciones a veces se demoran, pero creo que es más meritorio ganarse un Grammy a la trayectoria que ganarse el Grammy por la terna, porque todo eso es discutible y además depende de votos. En cambio, cuando la academia analiza tu trayectoria y te premia por tu trayectoria, es como que te están dando lo que me dieron a mí en México, que después de tantos altibajos, que inclusive hasta me peleé con el Estado y todo lo demás, en un pleno del Senado me dan el doctor honoris causa por mi aporte a la música de México, aunque lo mío no tiene de mexicano nada, pero México se convirtió en mi patria musical y yo llevé la primera propuesta mediática que se abrió mediáticamente a los medios de un estilo rock oriented, ¿no? Todo eso es gratificante, por supuesto. Y ahora a la academia le falta en su listado analizar qué vamos a hacer con Brizuela, me imagino. Yo no dudo que vaya a suceder. Mil gracias por habernos atendido y por supuesto te voy a ver y por supuesto voy Mi amor, a gozarme. sigamos en contacto. Yo a través de Luis te voy a Seguro hacer que llegar sí. cualquier novedad. Le voy a pedir, por favor, que se mantenga muy en contacto contigo y te vamos a ir nutriendo de toda la información que sea necesaria para que no nos perdamos de vista, ¿ok?
Mira, ¿qué vitaminas o qué tomas tú para tener con los años así esa Sigues energía y no hablando de sentirte los años. A ver, yo nací el 22 de julio de 1900.com. Lo demás no tiene ninguna importancia. Pero cómo no, pero no, bueno, imagínate, una gira después de tanto tiempo o ensayos, yo no, me sorprende verte tan enérgico físicamente y tan joven, te veo muy bien. ¿Esto qué crees que es producto de qué, de años o qué? Es una genética y es además, yo no fumo, yo soy el antítesis de lo que se cree del sexo, droga y rock and roll. Bueno, salvándolo de sexo, ¿no? Este, Pero, dejándolo a un pero, pero en costadito. algún momento sí viviste como un rockstar, rockstar. Sí, y cerca de todo eso, pero en mi vida me interesó. Para mí era un compromiso muy serio defender lo que yo proponía. Y no lo puedes defender ni mareado, ni desorientado, ni insuflado por nada, porque lo que tienes que tener es tu energía natural para mostrar lo que tú quieres mostrar. O sea, tienes que estar limpio. Ejercitas, comes bien. Sí, claro. Como bien, me alimento bien. Yo tomo antioxidantes hace 35 años. Creo profundamente en todo eso, en todo lo que es regeneración celular. Trabajo sobre eso todo el tiempo. No es que me niegue a los años, al contrario, los años me están trayendo una sabiduría y una experiencia que ojalá la hubiera tenido hace 30 años. Quizá ¿Y te has hecho cositas? No. jamás Retoquitos estéticos. en mi vida. Y si alguna vez me hiciera falta, porque de pronto se te cae algo, bueno, lo haría, pero no me hace falta. Amo las marcas naturales de la madurez y de la evolución del ser humano. Yo no Qué creo en la bonito. vejez, creo en la madurez. Los viejos son los que han dejado morir el alma, mija. ¿Ok? Me La vejez, encantó entrevistar. muchas gracias, mi amor. Igualmente, Gracias nunca por me, todo este tiempo y por toda, bueno, por toda esta clase que me acabas de dar. nunca me habían hecho preguntas tan interesantes, te soy sincero, ¿eh? Porque la gente va Ay, por, no, qué por la lindo. superficie Vamos a y no seguir en saben contacto y nos vemos a través de Luis, ¿ok? definitivamente. Te mando Bye. un beso muy grande. Seguimos en touch. Igual, vale, Gracias, mi amor. seguro.